Hay toda una serie de interrogantes sobre el tema del presupuesto. El gobierno en realidad lo único que ha mostrado es una serie de promesas y las muestras que ha dado en definitiva son bastante insuficientes con respecto al tema del presupuesto para la educación. Distan mucho del 6% que se viene reclamando, y en cuanto al tema de los aspectos salariales, la propuesta que nosotros solamente conocemos es la de Codicen, no la del Poder Ejecutivo. Esa propuesta significa una rebaja salarial del 5,3%. La propuesta del Ejecutivo, en realidad recién se conocería mañana algunos números, y en realidad se pudo lograr que se anunciara en forma más anticipada por este tipo de movilizaciones que se han presentado. Si no, no se conocían hasta el 24 de agosto, que en principio inclusive era al 30 de agosto que se iban a conocer. Eso implica entonces un margen muy acotado para poder negociar con el Poder Ejecutivo una serie de cuestiones con respecto a un conjunto, a una masa salarial que está muy sumergida. Un docente gana mucho menos por 20 horas, mucho menos de media canasta básica. Había también todo un tema bastante fuerte con respecto al tema de que en determinado momento el Poder Ejecutivo había empezado a anunciar de que los aumentos no iban a estar ajustados ni siquiera con el piso del IPC. Eso, bueno, después hubo una serie, después del paro general, por lo menos se acordó con el PIT-CNT empezar a negociar el tema de sí, por lo menos acordar con el tema del IPC. Pero, por ejemplo, una de las cosas que con respecto a la enseñanza es muy difícil lograr es el tema del ajuste por productividad, que fue una de las cosas que se negoció con el PIT-CNT, ¿no? Que en definitiva los ajustes iban a ser por encima del IPC de acuerdo a la productividad. En el caso nuestro, la productividad queda muy en jaque, porque en definitiva, ¿qué se entiende por productividad a nivel de la enseñanza? Por otro lado, también no solamente es un tema salarial, que es muy importante para los docentes, porque los que vivimos de esto, comemos, tenemos obligaciones, sino también otros elementos que hacen también a la calidad educativa, ¿no? Que son, por ejemplo, el tema de la necesidad con respecto a mejores locales educativos, que estén equipados, que se cuente con el personal necesario, que los salones, porque a veces se nos dice, bueno, bajó el promedio de estudiantes por grupo, tenemos un promedio de 25 estudiantes por grupo. Es verdad, si yo saco toda la masa de estudiantes que tengo y lo divido por la cantidad de salones que hay, tengo de repente un 25, pero el problema es que yo tengo lugares donde en realidad sí tengo menos de 25 estudiantes y otros donde me salta 40. Entonces hay un problema también en cuanto a la atención y a la distribución de eso, que no se atiende, porque hay un atraso muy fuerte en cuanto a infraestructura. La propuesta en infraestructura que se está haciendo también es bastante complicada, porque lo que se pretende es lo que ellos llaman nuevas posibilidades arquitectónicas, que es generar, por ejemplo, los módulos, las aulas con módulos, generar liceos completos de módulos. ¿Ah? Y justamente donde se van a generar es en las zonas más carenciadas. Y es complicado eso porque en definitiva estos muchachos que son los que requerirían una mejor atención, requerirían un lugar que en definitiva los contenga mejor, les vamos a dar una educación de peor calidad. Eso genera una cuestión de rechazo por parte de nosotros que queremos trabajar con otras condiciones y de otra manera. Lo mismo ocurre con los equipos multidisciplinarios, ¿no? Nos dicen, bueno, pero ustedes tienen un equipo multidisciplinario que puede atender 3 o 4 liceos. Es imposible atender 3 o 4 liceos con la problemática que se genera en este momento con los muchachos, con las necesidades, con jóvenes que a veces están todo el día solos, que requieren otro tipo de atención. Y un equipo multidisciplinario que te atienda a 3 liceos. Eso es inviable. Dentro de ese 6% también, por lo que leí por allí, la idea era que se excluya lo que es Plan Ceibal, ¿no? Y Plan Ibirapitá, que a veces está incluido en el 6% que se destina, ¿no? ¿Ese es otro de los puntos? No solamente que se excluya, porque en realidad se incluye Ibirapitá, por ejemplo, sino también que se excluya otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, lo que es el presupuesto para el liceo militar, o lo que es el presupuesto para INAU.
que no son realmente parte de la educación. Lo que nosotros queremos es el 6% de la educación para la ANEP y para UDELAR. ¿Ah? Es eso, el 6% para ANEP y UDELAR, porque si no queda enmascarado un 6% en educación, pero entra no solamente eso, entra por ejemplo también la educación no formal, ¿ah? Que son otros programas, ¿ah? Que entran por fuera. Entonces empieza a ingresar un montón de rubros que en definitiva la educación le termina quedando un magro 3 con algo, incluido la UDELAR. ¿Ah? Eso también es un problema. Entonces lo que nosotros reclamamos es el 6 solamente para la educación formal.